Bueno, a mi esposa yo la conocí cuando estábamos en segundo medio, pero hay muchas cosas que sé de su niñez, producto de que ya llevamos tanto tiempo juntos. De hecho, sacábamos cuenta, llevamos más tiempo juntos del tiempo que vivimos separados. Pero de niña, tengo que decir que a través de estas conversas que uno tiene como matrimonio, sobre todo en la noche, Claudia tenía un defecto físico que le atormentó, que le dolió en el corazón, en el alma, hasta hace unos años atrás, cuando ya estábamos casados y teníamos hijos, y partió desde la niñez. Y yo digo, qué bueno es que podamos cantar también aquellas cosas, porque hay niños, hay jóvenes, adolescentes que nos están viendo y por ahí se pueden sentir identificados cuando nos sentimos perjudicados en nuestra personalidad, cuando hay vergüenza. Cuéntanos. ¿Había algún defecto físico? La gente dice, no, es que se ve tan linda, hasta margaritas tiene, ¿cómo va a tener un defecto físico? Sí, bueno, la verdad que esto se dio la conversación porque muchas veces nos sentimos tan capaces y cuando jóvenes, cuando niños sufrimos tantos cambios, y uno de ellos que a mí me afectó mucho fue el tema de mi dentadura. Yo tenía los dientes chuecos, entonces como soy de dientes grandes y buena para sonreír, en ese tiempo a mí me acomplejaba mucho. Y los de niños hecho, molestaban a ti. Sí, de hecho es un tiempo donde, claro, había mucho bullying, donde mis papás trataron de hacerme tratamiento dental y no pudieron por distintas razones. O sea, uno dice, bueno, antes era mucho más caro, ahora es más accesible, pero también fuimos estafados por supuestos dentistas. Entonces fue un tiempo difícil porque yo me acuerdo incluso el momento que me marcó, que donde yo me di cuenta de este complejo que tenía. Era que yo de jovencita siempre fui muy delgada, tenía un bonito físico, ahora no sé dónde quedó eso en el tiempo atrás, pero de hecho una vez en una playa se hacían estas, ¿cómo se llaman? Las candidaturas a reina, Quintero, cosas así, y a mí me ofrecieron serlo, wow. Pero yo dije, no, porque no puedo sonreír. Entonces a mí me daba mucha vergüenza eso y fue un tema que me acomplejó por mucho tiempo y donde yo digo, tal vez eso también me afectó incluso en el tema de mi personalidad, porque tenía una personalidad más retraída, me costaba hablar con la gente y tal vez en su momento no me di cuenta, pero sí hubo un momento en que estaba en el embarcadero trabajando. Embarcadero es un lugar donde están las embarcaciones, lanchas, hacen paseo en lancha, acá en Quintero, al lado del Club de Yates. Sí, sí. Y un caballero se me acerca, yo estaba mirando el mar y me dice, ¿usted por qué no se ha puesto frenillo? ¿Por qué tiene esa dentadura así? Y a mí me mató, yo dije, ¿este caballero qué se cree? ¿Cuántos años tenía? Es que ya era mayor, ya tenía como 20 años, 21, 22 años, no sé. Hay gente desubicada. De verdad, pero eso yo dije, wow, tengo que hacerlo ahora, si puedo lo hago, pero a la vez yo le dije, ¿sabe qué? Esto a mí no me limita en lo que yo quiero y en lo que yo hago. Y así fue como de golpe me salió esa respuesta, pero fue como a la defensiva un poco. Sí, igual. Pero igual me hizo llorar. Entonces, claro, son cosas que nos afectan, que gracias a Dios igual tuvo un arreglo, una solución, ahora sonrío feliz por la vida y lo que más hago es sonreír, pero de niña eso igual me acomplejó mucho, a pesar de que, de hecho yo lo que pensaba era que yo me sentía muy linda, pero tenía esa inseguridad en mi dentadura, y yo me sentía linda porque tuve vivencias que fueron muy buenas, o sea, en cuanto a lo mejor que tenía hartos pretendientes, cosas así, pero a la vez hubieron muchos... No contemos mucho de eso. A la vez hubieron muchos que quisieron pasarse de listo, que quisieron a lo mejor tocar más de la cuenta, quisieron hacer tantas cosas que eso sí tuve problemas y yo me sentía mal, yo decía... ¿Será porque soy así que me pasa? Miedo por allá arriba. Pero me sentía culpable yo de las cosas que podían hacer otras personas para mí. Sí. Antes que te sigas adelantando, sí. No, está bien, es lo que pasa en las conversas, uno va saltando de temas.
recordaba, y quizás cuántos de ustedes también pasaron por temas en el colegio. Los Sí. familiares a veces son súper crudos con los niños y no se dan cuenta que están hiriendo corazones. Yo también me molestaba mucho, pero como no es mi historia, vamos a continuar. Pero gracias por contarnos eso, porque llegó incluso a ser un tema de adulto, ¿no? Sí. De adulto. Yo que conozco la historia tuya, amor, la historia de tu familia, sé que vienes de una familia tremendamente bien constituida. Tu papá, tu mamá, personas de esfuerzo, de trabajo, inteligentes, y que sobre todo han valorado lo que es el matrimonio para toda la vida, la unidad en la familia, también pasa en la mía. Hay muchos que no tienen esa posibilidad, ¿no? Y que no la han vivido, pero yo puedo dar fe de eso en tu casa. Saludos a mi suegra, a mis cuñados. Padres de esfuerzo, decía, hermanos siempre unidos. Saludos a Karen también, que siempre está ahí apañando. Nada, son geniales. Una hermosa familia hasta el día de hoy. Podríamos decir la niñez perfecta, podríamos decir puras luces, puras cosas buenas, pero tú algo adelantabas recién, hubo también sombras. Sí. Hubo también días opacos, días tristes, donde después cuando ya adulto uno se da cuenta que son tantas las mujeres, las niñas que han sido abusadas. Sí, de hecho hace poco teníamos una conversación a través de otra conversación que se dio por WhatsApp, donde enviaron un video de como la infancia antigua, la infancia que nosotros pudimos vivir jugando en la calle, ensuciándonos, corriendo y tantas cosas, pero yo te compartía y yo les decía, pero a la vez esa infancia trajo tantos traumas, porque nos dejaban salir, porque nos dejaban estar en la calle, pero hubieron cosas malas que nos pasaron, o que por lo menos yo tuve que vivir. Yo sé que hemos sido muchas las que fuimos afectadas por distintos acosadores, por abusos sexuales, por incluso violaciones. Entonces, son tantas cosas las que pudimos vivir que ahora a lo mejor, perdón, fueron tantas cosas las que tuve que vivir que yo decía, bueno, ahora el tiempo cambió. Ahora yo no dejo salir a mi hijo a la esquina a jugar de noche porque me da miedo que pueda pasarles algo. Y yo cuando pequeña tuve muchas situaciones desde chiquitita de hombres que trataron de secuestrarnos. De hecho, nos llevaron a una casa chica, pequeña, con mi amiga porque estábamos jugando en la esquina. ¿Cuántos años más o menos tenías? Más o menos. Mira, yo lo único que recuerdo que yo abracé de las rodillas a mi mamá. Así de chica era. Tengo ese recuerdo, que era muy pequeña. Entonces, después ya de más grande, tuve también acoso de hombres constantemente. De hecho, una vez un hombre que andaba con una amiga, yo me lo topé en otra ciudad y me abrazó tan fuerte que yo sentí todo su cuerpo, y sabes que yo lo único que atiné fue a soltarlo y salir corriendo. Y yo digo, eso no puede pasar, y yo sé que muchas mujeres hemos sufrido de eso. Una vez un tipo en un colectivo me llevó a la Cueva del Pirata a darme un beso, y yo era escolar y este tipo ya era un colectivero, entonces... Era adulto. Era adulto, y yo lo único que hice fue ponerme roja. Le dije, llévame a mi casa, llévame a mi casa. Y son cosas que tal vez uno no habla, uno porque te da tanto miedo. Y el otro día conversamos y yo le decía a Gregory, tal vez ahora si me sucediera algo así, reaccionaría de una forma distinta. Pero a la vez, cuando te suceden cosas así, los miedos te paralizan. Sí. Entonces tú no sabes cómo reaccionar. Y yo a eso iba adelante. Yo a veces me sentía culpable de que me sucedieran esas cosas, pero a la vez yo todo lo que recuerdo era que yo hacía las cosas con inocencia. Sí. Entonces yo decía, pucha, ¿será que soy muy bonita? Así como puede sonar súper egocéntrico, con una autoestima por allá arriba, pero tampoco la tenía, tampoco era tan así. Pero yo me sentía culpable de cosas que me sucedían que en realidad no era mi culpa, sino que es la degeneración de estos hombres que me tocaron muchas veces estar ahí en el entorno. Claro. Mientras toma un poquito de agua, queremos decirle a todos los que están en la sintonía, papitos, mamitas, deben de creerle a sus hijos cuando en algún momento se atreven a dar el paso, porque ese es un paso terriblemente difícil, de que el hijo que es abusado le diga a sus padres, porque muchas veces del parte de los tipos hay amenazas, que voy a matar a tus papás, que tantas
cosas. Y tristemente, como dice la estadística, la mayoría de los abusos están en el entorno más cercano. De hecho, Sí. ojo, para los que somos cristianos, aún en las mismas iglesias han habido tantos, cientos y miles de casos que ni siquiera en la iglesia nosotros debemos de confiarnos y dejar a los niños así como así. Nosotros soñamos, ya vamos a dar una noticia al final. Decimos cuando tengamos nuestras salas para nuestros niños, las vamos a tener con vidrios, cosa que todo se pueda ver. Porque de verdad que tenemos que cuidar a nuestros niños. Y lo otro, estos tipos que abusan, que se aprovechan de inocentes, de menores de edad, más que degenerados son depravados. Depravados. Y debemos de denunciarlos. ¿Sí? Sí. Para ya ir cerrando ese punto, bueno, te iba a llevar un poco a ese momento cuando tú lo cuentas con mucha emoción, cómo Dios a pesar de que a veces pasamos por situaciones tan difíciles y que no se olvidan, ¿no? Pasa el tiempo y no se olvidan, pero me acuerdo cuando un tipo te lleva que justo tú lo contabas, a un lugar lejano, tipo lugar abandonado, y ahí tú trataste de hacerte la valiente para defender a tu amiga, porque ya habías tenido otros episodios de acoso, de abuso, y dijiste, házmelo a mí, no se lo hagas a ella. Se fue muy pequeño. Sí. Y el tipo te lleva, me parece, a un segundo piso, está en el segundo piso, y creemos hoy día que tenemos ya una visión de Dios en nuestras vidas, que Dios te protegió. ¿Cómo fue eso? Sí. Un poquito de eso. Sí, mira, esa situación fue de pequeña, que la verdad yo lo hablé hace poco tiempo con mi mamá, porque era tan introvertida que me daba miedo, porque tú haces caso a las cosas que te dicen, y ese tipo amenazó con que iba a matar a mi papá, y que yo ahora lo he visto, y es una cosa chica, guatona, perdóname, pero yo era chica, entonces a mí me dio mucho miedo, todo lo ves grande. Entonces, y uno cree lamentablemente. Entonces, nos lleva a un segundo piso que era como era una casona vieja. La cosa que cuando iba a tratar de abusar de mí, esto se cae, se derrumbó y nosotras con mi amiga salimos corriendo y yo creo que de verdad fue la mano del Señor que nos permitió que nos pasara algo a mayores. Y estaba justamente leyendo lo que escribió Claudia, y de verdad que es tan difícil contar estas cosas, es tan difícil porque uno dice, no, si yo le tengo confianza a mi mamá, yo conversaba mucho con mi mamá, pero había cosas que a mí me costaba contarle, que tú te las guardas porque te crees valiente, porque te crees capaz. Porque no quieres causar el sufrimiento no a ellos. No quieres que sufra, porque creen que relaciones van a ser tal vez estropeadas por lo que tú puedas decir, o tal vez no te van a creer. Yo hace poco, una compañera de mi hija le contó a la mamá que un tío había tratado de abusar y la mamá no le creyó. Yo digo, ¿cómo puede pasar eso? Pero son cosas que suceden, pero es necesario tener gente de confianza. Si no es tu mamá, a lo mejor cuéntaselo. O sea, primero cuéntaselo a tu mamá. Si tu mamá no te cree, cuéntaselo a tu abuela, cuéntaselo a tu tía. Pero va a haber siempre alguien que va a socorrerte. Y yo le decía, yo no quería hablar, viví tantas cosas y siempre fui tan ostra que eso me hizo tanto daño. Y yo sé que tal vez me voy a saltar un poco, pero yo lo único que puedo decir es que Cristo sanó mi corazón. Yo cuando le conté estas cosas que vivía Grego, Recién casados, sí. Yo lo hacía llorando y todo esto lo podía contar solamente llorando, pero ahora cuando miro hacia atrás y vi como Cristo sanó mi corazón, ya no lo hago llorando, porque siento que mi vida comenzó desde ahí. Wow. Y que todas esas cosas que me dañaron, que me hicieron tanto daño de verdad, el Señor la sanó. Aleluya. El Señor la sanó y la cicatrizó. Y claro, queda ahí esa cicatriz que muchas veces duele a lo mejor recordar, porque en realidad no son cosas gratas, pero ya no sangra. Eso. Ya no lloro, sino que ahora todo esto que pude haber vivido me sirve para decir de verdad que el Señor va con nosotros, que tenemos planes, tenemos propósitos en Él. Y me llevas a un caballito de batalla, un texto bíblico de esos que nos sabemos de memoria, 1 Corintios 5:17,
o segunda de Corintios 5:17, dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si hoy día tú le entregas tu corazón a Cristo, le dices, Señor, reconozco que te necesito, que no te he considerado, te pido perdón, sé el dueño, el Señor de mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, hoy, dice que todas las cosas viejas pasaron. Sí. Y he aquí, por Cristo, todas son hechas nuevas. Me encantó porque ahí tú lo decías. O sea, mi historia realmente comienza desde el momento que Cristo llega a mi vida y no es la historia de mi vida o lo que relata mi vida o lo que identifica mi vida, los abusos, los días grises, los momentos complicados, sino que ahora tengo una nueva mente, tengo un nuevo corazón y lo que me identifica a mí como persona es lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, no lo que padecía antes, que igual... yo sé que tal vez pueden cambiar un poco nuestra historia, pero de verdad que cuando nos enfocamos en Cristo, comenzamos de nuevo. Sí. Comenzamos de nuevo y podemos sonreír. Sí. Y de verdad que cuando pasa algo, tú tienes palabra para decir, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y esto, vuelvo a repetir, no significa que dejemos impunes los delitos. Sí. No, lo que hay que hacer, es lo correcto y eso es bueno. Me encanta lo que nos ayuda también Alexander Reyes, más conocido como Yoyo, dice, Jehová Rafa, sí. Dios sana. Amén. Creemos que Dios sana nuestra mente, nuestro corazón, sana nuestro espíritu, pero también es capaz de sanar nuestro cuerpo físico. Y sí. Te da tremendo compañero de vida cuando es un regalo de Dios. Vamos a la juventud un poquito, ya se nos va rápidamente el tiempo, pero ha estado interesante esto. ¿Les parece que ha estado bueno, cierto? Sí. Y cada semana va a ser así. Recuerden, jueves 20 horas, no se lo tienen que perder porque conocemos tantos testimonios maravillosos en nuestra iglesia que van a estar siendo expuestos para la bendición de todos nosotros. En tu tiempo de juventud, mi amor, yo evaluaba cuando preparaba esta entrevista y decía, ¿cómo lo haría Martín Cárcamo? No. Yo decía, yo pensaba y decía, han habido bastantes episodios que te han marcado así maravillosamente la vida, hay que decirlo. Y yo pensaba, por lo menos 4. Y esto va a sonar narcisista, egocéntrico, pero la verdad es que creemos que de verdad Dios es tan bueno que nos da siempre lo mejor. Y ahí en el tiempo de juventud tuvimos la oportunidad de conocernos, ¿cierto? Y tú eres lo mejor para mí. Siempre decimos, Gregory, recibí un diamante. Un diamante. Ella es mi diamante. En cambio, ella recibió un bruto por diamante. Pero bueno, es así. Estamos puliendo. No, es algo de humor. En la juventud fue cuando nos conocimos. Quizás tú tenías 15, 16 años, segundo medio. Venía trasladado, mi papá era marino, ya era uno de los últimos transbordos. El penúltimo, me parece, llegó en segundo medio. Yo te miro y me sentaron adelante. Te miro para atrás y me enamoré, me fleché. ¿Cómo fue para ti eso? Obviamente, supongo que es un hecho importante, ¿no? Porque eso me va a dar pie para las siguientes preguntas, eso es lo que voy, ¿no? Sí. ¿Cómo contarlo? Digamos que te arrebaté de las garras de un desgraciado. Ya, sí hay cosas que hay que pero no lo vamos a decir. Hay cosas para omitir. Bueno, estaba mirando ahí la Clau que estaba conectada con la Claudia, éramos amigas. Claudia Luca. La Claudia Luca, sí. Tantas aventuras, tantas fiestas, tantos carretes. Solo te miró como amigo, dice ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La Claudia yo siempre la cuento parte de mi historia porque donde yo me desenvolvía con el grupo de amigos, tal vez no eran un grupo de amigos muy sanos, yo era sana. De hecho, yo nunca quise probar drogas. Fumaba sí, pero dejé el cigarro apenas me empecé a pololear con Gregory. Oye, eso fue maravilloso. Yo decía, el cigarro está hediondo, yo no quiero andar hedionda. Miren, por amor lo hice. Pero sí creo que estuve rodeada de
malas juntas, sí hay que decirlo. Pero la Claudia me cuidó. La verdad que un día cuando estábamos en una playa X con los amigos, a lo mejor la Claudia ni siquiera se acuerda, y estaban todos fumando marihuana. Y yo siempre había dicho que no porque me daba mucho miedo, no quería hacerme adicta, depender de ello, cosas así. Entonces yo siempre pasaba y yo decía que no. Entonces hubo un día que estábamos en esa junta y yo dije que quería probar. Y ahí salta la ¿Marihuana? Claudia. Sí, quería probar la marihuana. Y salta la Claudia y dice, no, Claudia, tú no, me dice. Ya somos muchos. Y hay muy pocas. Y saben que ella no me dejó perdón. hacerlo. De ahí yo nunca más quise volver a intentarlo, pero fue ella la que me ayudó en eso y la que me libró de haber comenzado a consumir ese tipo de Sí. droga. Dios usando a la Claudia Luca de Para ahí. que veas, para que veas. Y bueno, y lo importante es que nos conocimos, ¿no? Un besito. Bueno, y de ahí partió una historia juntos. Sí, en donde, cuarto medio comenzamos a pololear. sí, hay una anécdota que me gustaría a mí contarla. Había una novela en TVN, en ese tiempo las novelas eran buenas, las novelas de la 11, y mis papás siempre desde chiquitito me llevaron a la iglesia y todo, entonces había una novela que no me acuerdo cómo se llama. El asunto es que había un personaje que era un joven muy correctito de iglesia, Amores de Mercado, y entonces yo era en cuarto medio, tercero medio, Luz Divino. ¿Ah? Luz Divino para todos, ya no era Gregory, era Luz Divino, en cuarto medio de haber sido cuando empezamos a pololear y ya todos se enteraron que llevábamos un tiempo queriéndonos y todo. Algún día les voy a contar mi historia, cómo la amé en silencio por años y todo eso, ¿no? Y la cosa es que si yo era Luz Divino, ella era la Shakira. O sea que, bueno, esa es una de las novelas más vistas, dice. Bueno, pero hubo un evento aún más importante que el que acabamos de decir en tu juventud, y es que conociste al Señor Jesús. Sí, eso iba a decir. Nosotros comenzamos a pololear con Tú no eras Gregory. evangélica. No, para nada. ¿Cómo Yo fue era eso? Yo era católica, de hecho yo hacía clases de catequesis en la iglesia católica y ese año comencé a prepararme para hacer mi confirmación. Y comenzamos a pololear un día 30 de mayo y Gregory siempre me hablaba de su vida eclesiástica, obviamente. Conversábamos mucho de ello porque yo también tenía que preparar Algunos mis clases. decían que te lavaba el cerebro. Debatíamos mucho también. Entonces yo le hacía preguntas a Gregory, o Gregory me hacía preguntas a mí para dejarme en jaque, para hacerme leer de la Biblia, estudiar, preguntarle a mi catequista, y la verdad que lamentablemente, bueno, si tú eres católico no queremos ofenderte, No, para nada. nada, pero fue mi Pero experiencia. cámbiate igual. Fue mi experiencia. Y la verdad que yo iba con mi catequista y le hacía preguntas sobre la Biblia, entonces las respuestas que ellos me daban para mí no eran acorde a lo que la palabra estaba diciéndome. Entonces ahí comenzó un conflicto en mí. Yo comencé a querer saber más, a querer preguntar más. De hecho, comenzó Gregory de vez en cuando, me llevaba a su iglesia cuando tenía la oportunidad de invitarme por alguna ocasión especial, y yo iba, me ponía música cristiana y yo me cargaba. Y después la terminaba cantando y me encantaba. Un paréntesis, un consejo. Si por ahí te fijas en alguien que no es cristiana, pero se la pediste al Señor y decís, Señor, esta es de verdad, yo me hago cargo de las consecuencias, pero Señor, no me voy a poner a pololear hasta que de verdad se convierta, que fue lo que yo hice, por eso la esperé. Me tocó también acompañarla un par de veces a su iglesia católica, ¿ya? Bueno, eso quería decir. Y ella después me tenía que acompañar, obviamente, a mi iglesia, ¿no? Sí, y de hecho el regalo de Navidad que Grego me hizo fue una Biblia. Fue mi primera Biblia que... Fue el mejor ahí regalo. estaba. Sí, y yo comencé a leer esa Biblia y la verdad que nunca había tenido una Biblia en casa. Y tampoco estaba como ahora la facilidad que uno la tiene en el celular, la descargáis tan fácil. Pero antes no existía, entonces yo comencé No a había leerla. ni celulares. No, yo comencé a Qué leer la bien. Biblia y ahí comenzó a haber una necesidad en mí de querer más, de querer saber más, hasta el día en que llega que Gregory ya me presenta el plan de salvación. Y yo creo que esto lo he contado muchas veces, pero igual Pero es hay bueno. gente nueva. Y estábamos un día conversando y Gregory me pregunta si quería recibir a Jesús como mi Salvador. Bueno, yo de joven fui muy intentosa.
jugué a la Ouija, los curas nos mandaron todos a confesarnos porque quedó la grande en el colegio por estar practicando estas cositas. ¿Practicaste el tarot? Practiqué el tarot. Las manos. Sí, tantas cosas. Entonces, todas esas cosas uno no sabe, pero hay... Maldición. Hay maldición, hay espíritus que están actuando, que están obrando. Y abre una puerta al mundo ocultista, contra totalmente, Dios. Sí. Entonces, yo cuando volvemos a cuando Gregory me está haciendo este plan de salvación, porque yo de verdad que quería más del Señor, y me hace la pregunta si yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y en el momento en que yo voy a declarar, voy a repetir mi oración como lo se hace habitualmente y decir, Jesús, yo te recibo a ti, yo no podía mencionar a Jesús. Yo podía hablar de todo, menos la palabra Jesús. Me podía decir, Gregory, es que no puedo decir... Y ya cuando me lo dice como por segunda vez, yo estaba llorando. Yo lloraba, yo decía, es que yo tengo algo en mi cuello, hay algo en mi cuello que no me deja decirlo. Y Gregory se tuvo que poner a orar por mí y reprenderme. Y eso fue lo que hizo. Él reprendió los espíritus que habían en mí, que no me dejaban. Y esto puede ser tan irreal para muchas personas que no entienden, que están a lo mejor recién conociendo del Señor, están recién conociendo de la Biblia. Pero es una realidad. Sí. A mí nadie me lo contó o nadie me dijo que iba a ser así. Pero conmigo sí sucedió. Y si estás viendo esto no es para dar miedo ni nada. No. O sea, si estás viendo es porque estás dentro de la voluntad del Señor y es porque Dios tiene victoria sobre tu vida. Hay poder en el nombre de Jesús, así que es para alegrarnos de que ese poder sigue vivo, sigue activo y está en los hijos de Dios. Sí, sí. La cosa que Grego tuvo que reprenderme, yo recién pude ya declarar a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y de verdad que mi vida cambió porque yo comencé a tener esa necesidad de ir a una iglesia. Gregory se había tenido que ir por motivos de trabajo del papá a vivir a Castro, entonces me dejó en Quintero con Cristo, me aseguró ahí, pero yo quería ir a una iglesia. Ya de hecho yo llegué a la iglesia católica un día domingo por esta necesidad espiritual de Dios. Sí. Y yo lloraba a la iglesia y decía, Señor, ¿por qué yo no siento acá lo que siento en la iglesia de Gregory? Yo todavía tenía ese orgullo de no querer pertenecer a una iglesia evangélica y seguir en mi iglesia católica. De no decir grande. Pero llegó ese momento cuando yo estaba ahí, la gente me miraba y de verdad que yo rezaba, oraba en ese momento y le decía, Señor, es que yo quiero tener eso que tienen ellos de poder cantar, de poder orar en libertad y poder sentirte como te siento en su iglesia. Entonces yo ahí tuve que llamar a Gregory y decirle, Gregory, yo necesito ir a una iglesia evangélica. Y mi orgullo ahí también el Señor lo quemó. Ha sido de a poco, sí, eso, ¿no? A poco tratando eso el Señor. No, son tallas. Me fascina porque... ahí comienza un cambio de vida en Claudia, pero radical. Ya había dejado el cigarro, todo. Hubieron, y quiero decirlo, hubo cosas sí que no cambiaron al tiro. Hubo cosas que son difíciles en un momento de cambiar, porque recordemos que el Evangelio trata de que no es por nuestras fuerzas que cambiamos. Por eso a la gente le decimos cuando nos dice, es que yo quiero primero dejar de fumar. Hay otro que dice, es que yo primero quiero dejar mi mal carácter. Es que yo primero quiero ordenar esto, arreglar esto y después voy a acercarme al Señor. No es así. Esa es nuestra idea de religión. Eso es ser religioso. La idea de Cristo es que Él en nosotros, en el tiempo y a través del conocimiento de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo nos va ayudando a cambiar para ser más como Jesús, ¿no? Entonces, hubieron cosas que cambiaron notablemente, pero hubieron otras que siguieron ahí siendo muy difíciles y pasó tiempo, ¿no? Y tuvimos que ordenar, por ejemplo, nuestras vidas. Sí. Y bueno, y eso es lindo decirlo porque hay muchos que están en sus primeros días, primera semana, año de evangelio y dicen es que a mí me falta tanto. Y hay veces que te sientes en las nubes, que estás agarradito de Dios y hay otras que te caes y dices, ¡ah, soy el peor!
Todos hemos vivido por eso, todos hemos pasado por eso, pero Dios no está esperándonos con un látigo para darnos cada vez que nos equivocamos, sino que con brazos de amor nos dice, hey, hijo, te puedo entender, vamos adelante, vamos otra vez. Así que por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque cuando pedimos perdón, nos arrepentimos, Él nos ama tanto que de verdad nos impulsa a ir por más. Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué? Quiero comentar algo. Nosotros yo recibí al Señor, nosotros teníamos relaciones sexuales con Grego. Uy. Y llegamos a una iglesia donde nuestro pastor, yo a raíz de esto quedo embarazada. Y cuando llegamos a la iglesia, nuestro pastor, a la tercera o menos cuarta semana, nos dice, bueno, ustedes tienen que casarse separándose porque así con el Señor no van a llegar a ningún buen puerto. Entonces comenzó un tiempo súper difícil, donde la carne es tan débil, pero donde nosotros sabíamos que teníamos que ordenar nuestra vida, donde sabíamos que teníamos que hacer lo que nos correspondía hacer y dejar nuestro pecado. Entonces hubieron momentos muy difíciles donde llorábamos juntos, arrepintiéndonos de lo que estaba pasando, arrepintiéndonos de lo que habíamos hecho. Pero volvíamos a caer. Pero volvíamos a caer justamente. Entonces yo venía saliendo del colegio cuando quedó embarazada de Dafne y la verdad que fue un tiempo súper difícil. ¿Por qué? Porque Gregory también venía saliendo de cuarto medio. Entonces, ¿qué hacíamos con una hija? Cuando tú apresuras los tiempos no se disfrutan de la misma forma que cuando ya está tu vida ordenada, cuando ya estás casado. Y de hecho yo tuve la oportunidad de tal vez de haber abortado porque yo tenía una menstruación muy irregular. De hecho todo un año no me había llegado. Aquí estamos sin filtros. Sin filtro. Y llegamos y yo fui al ginecólogo y el ginecólogo me dio unas pastillas para que bajara rápido. Y yo ahí recién dije, ¿y si estoy embarazada? Y yo no quise tomar esas pastillas, tuve mucho miedo. Y el otro día yo recordaba con esto con Grego y yo le decía, yo oré tanto y le dije, Señor, yo no quiero esto para mí, yo no quiero, por favor, sácalo, si es que estuviese embarazada. Y la cosa que tuvimos que apechugar, optamos por la vida. Sí. Teníamos valores. Sí, porque Dafne viniera. Y qué importante ahí para los que están de novios, pololos. Bueno, si alguno ya cometió aquel pecado, tiene que arrepentirse y pedir perdón. Sí. Y Dios nos perdona. Pero ahora que tienes conciencia, qué importante es que cuando uno tambalea en sus valores, en sus principios, sobre todo que vienen de Dios, Dios es un Dios de vida, no de muerte, por eso no le quitamos la vida a los seres humanos que están en el vientre. El otro no tiene que ponerse al mismo nivel y darle rienda suelta al pecado, sino que el otro, y de eso se trata las parejas, y desde el noviazgo tenemos que ver eso. Si no lo vemos en el noviazgo, no lo vamos a ver en el matrimonio. El otro tiene que llevarlo a los principios, a los valores, a lo correcto, delante de Dios. Y de eso se trata, de hecho, el matrimonio, ¿no? Cuando uno baja, cuando uno por ahí se quiere escapar, el otro lo levanta. Imagínate, se caen los dos juntos. Sí. Y por ahí Claudia toma la decisión, como dice, y ella dice, no me voy a tomar las pastillas. Yo estaba en Castro, jovencitos, peso lástima, éramos flaquitos, no sabíamos hacer nada en la vida, no teníamos trabajo, pero decidimos, y esa decisión que honra a Dios, finalmente se convierte en una bendición para nosotros, para la familia y para tanta gente que es nuestra hija Dafne. Ustedes la conocen porque ha ministrado, porque ha predicado, porque canta, y si supieran y vivieran con ella verían cómo es llena de gracia. Imagínense lo que el diablo en un momento quería hacer, de matarla, pero Dios dijo no. Yo soy más grande y mi amor es más grande que cualquier pecado y yo soy el que cambio realidades, aun cuando se equivoquen yo las cambio para mi gloria. Sí, y ahí fue cuando Dios también comienza a hacer esta obra tan maravillosa de poder instruirte, porque comenzamos, a pesar de que estuvimos varios meses separados, yo con mi proceso de embarazo sola en Quintero, pero Gregory podía venir cada cierto tiempo. Yo comencé a hacer práctica en Codelco porque habíamos estudiado un técnico y fue donde Dios también utilizó eso para adquirir una nueva capacitación
para poder sustentarnos después, donde Gregory aprende esta labor de que comenzamos formateando computadores, arreglando computadores. Es muy chistoso eso. Es larga, sí. Sí, no la vamos a contar. Pero, ¿cómo se llama? Dios utilizó eso y fue la forma en que nos sostuvo mucho tiempo. Entonces vemos cómo Dios igual va obrando cuando tú vas obedeciendo a lo que Él te dice. Después nosotros comenzamos a ver el tema del matrimonio, a pesar de que éramos tan jóvenes. Yo embarazada cumplí los 18 el siguiente año que salí de cuarto medio. Entonces, al siguiente año ya, después de que a Gregory, en este caso, le costó mucho decidirse por un tema de inseguridad, de trabajo, de que no teníamos ninguno, teníamos estudio, no, ninguno tenía trabajo, pero hubo tantos hermanos que nos animaban en la fe y nos decían, bueno, el Señor va a respaldarle. Y de verdad que yo comencé a tener, en mi testimonio, comencé a tener una maravillosa experiencia con el Señor, donde Él me hablaba tan claro a través de su palabra, y yo le hacía preguntas y yo abría la Biblia y salía la respuesta, pero de una manera maravillosa, de verdad. Entonces tal cual lo que necesitabas. Tal cual, mi fe fue creciendo tanto en ese tiempo que de verdad me sirvió tanto para que pudiéramos dar el paso. Yo siempre digo, nunca tuve un anillo de compromiso, nunca me pidieron matrimonio de una manera así espectacular. Nunca tuvimos código de novios. Ni siquiera se arrodilló para pedirme matrimonio. Pero la verdad que fue tan maravilloso todo el proceso que vivimos cuando ahora lo podemos recordar, que éramos tan niños. Yo ni siquiera cuando llegamos al matrimonio viajamos a casarnos a Castro, porque el Señor también así me lo dijo tan claro en su palabra. Entonces, cuando llego a Castro, llego sin vestido de novia, y uno dice, pero ¿en qué estaba pensando? ¿Qué era lo que tenía planeado? Yo la verdad es que no lo sé, de verdad que no lo sé. Yo lo único que quería era casarme, era que viviéramos juntos, que durmiéramos juntos. Eso quería yo también. Y hacer caso a lo que Dios nos estaba mandando a hacer, y también poder en algún minuto ver cómo Dios cumplía sus promesas, porque cuando yo decía, pero Señor, ¿cómo vamos a sustentarnos? El Señor me decía, pero no miras las aves de los cielos que nos siembran, pero Dios las alimenta y Dios las viste. Y yo decía, bueno Señor, así va a ser. Pero a la vez igual estaba eso de que uno quiere hacer cosas también, uno quiere sacar cálculos matemáticos y que te alcance. Entonces, pero vimos cómo de verdad Dios se manifestó en nuestro matrimonio, donde hubo un hermoso banquete que los hermanos que ni siquiera nosotros conocíamos pusieron carne, pusieron pescado, cholga y tantas cosas. Fue de verdad muy rico todo. Entonces, solamente pudimos ver la gloria y la misericordia del Señor y cómo Él respaldó esto. Sí, hoy día ya estamos por cumplir 16 años de casado, y yo quiero darle un tips, quiero darle una clave a todos los que se van a casar, y quizás si tienen menos años de casado, también les va a servir. Voy a ir de lo menos importante a lo más importante. Lo menos importante, los que conocen dónde vivimos en un lugar privilegiado. Vivimos en una casa gigante que Dios nos ha regalado, que el Señor una vez nos profetizó, producto de nuestra generosidad. El Señor dijo, les voy a dar un lugar gigante para que sigan dando a más. Bueno, hemos tenido vehículos, hemos tenido buenos puestos de trabajo, educación, tantas cosas. Tenemos hijos maravillosos, hijos llenos de gracia en el Señor. Tenemos una familia que de verdad no es por Dios ha sido tan bueno con nosotros, tanta gracia en cada cosa que tenemos, que podemos ver. Pero aquí van mis claves. Podría decir muchas cosas más, pero aquí van mis claves. La primera, así como decía Claudia, los hermanos que eran maduros en el Señor nos recomendaban ordenar nuestras vidas. O se separan o se casan. Sí, súper radical. Pero por sobre todo, también Dios usaba a pastores. Sí. Y yo recuerdo dos pastores, nuestro pastor principal, que era el de nuestra iglesia, y el pastor que íbamos a visitar cuando íbamos a visitar a mis padres a Castro, Pastor Manuel Valenzuela, Pastor Manuel Vivar. Siempre Dios hablando a través de sus pastores. Y ahí va mi primera clave. Qué importante es cuando escuchamos a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, y somos obedientes, ¿no? Me costó a mí horrores, 1 año. No porque no la amaba, no porque no estuviera enamorada, tenía miedo de no sostener la vida económica familiar como lo hacía mi padre. Pero ahí estaba insistiendo, y Dios fue bueno, creímos a la palabra de Dios y Dios nunca falló.
Y la segunda clave, y se lo decía el otro día a Génesis, mi prima que está por casarse con Jorge, le mandamos cariños, nunca en nuestra vida de matrimonio hemos dejado de ser generosos en la obra del Señor, pero por sobre todo nunca hemos dejado de servir en la obra de Dios. Nunca, nunca. Cuando nos pedían ser líderes de algo, amén. Cuando nos pedían ir con la escoba, amén. Cuando veíamos que faltaba algo, amén. Y ese servicio siempre constante, yo creo que de verdad, a pesar de que la salvación no es por obra, Dios nos conoce nuestro corazón y respalda. Y su favor, de verdad, va con los hijos de Dios que están siempre sirviendo en casa de Dios. Sí. De hecho, estaba recordando también este tiempo, cuando Dan se cumple 3 años, siempre el Señor nos sustentó, siempre. Yo no puedo decir que pasamos hambre. A veces igual hubieron tiempos de escasez, donde sí costaba, donde teníamos que orar para que hubiera comida, y había comida. Sí, eso fue. De verdad que el primer año fue más difícil también. Pero sabes que a los 3 años, sin yo buscar un trabajo, me llegó un trabajo a mí. Gregory estaba siempre con trabajos como inestables en realidad. Esporádico. Siempre trabaja, claro. Pero llega este trabajo y yo sin tener estudios superiores. Y yo siempre que hablo de mi trabajo digo, fue una bendición de Dios. Yo sé que utilizó a mi suegro, que fue quien él estaba en la empresa primero y me lleva a trabajar con él. Y de verdad doy gracias al Señor por él. Pero yo más que todo honro a Dios porque el poder llevar ya 13 años, voy a cumplir 14 años en este trabajo, donde ha pasado tanta gente a mi alrededor, gente con profesiones, mi jefe, parezco la viuda negra, he tenido no sé cuántos jefes. Entonces, de verdad que yo honro al Señor por ello, porque el Señor cuando te quiere sostener, Él lo hace y no importa nada más que tu fe. Es solamente el creer al Señor, el honrarle al Señor. Y Él se encarga de lo demás y también de darle lo que le corresponde a Él, porque yo creo en esas promesas. Yo creo que cuando nosotros somos capaces de entregar, como decía Gregory, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro tiempo al Señor, el Señor siempre se encarga de sostenernos y lo ha hecho así por todos estos años como familia. Y a pesar de que tal vez igual hemos tenido crisis matrimoniales, hemos tenido discusiones, como peleas, todos. Tal vez nunca nos hemos separado, nunca ninguno se ha ido de la casa, de la pieza. Pero hemos tenido cosas heavies. Sí, pero han sucedido cosas muy fuertes para nosotros, pero hemos visto también cómo Dios ha restaurado, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos levanta, y a pesar de esos tiempos de tormenta, a esos tiempos tal vez de enfermedades también que hemos vivido, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido con nosotros, y de verdad que yo miro hacia atrás toda mi vida cristiana y aún antes, porque antes igual vi cómo Dios me protegió de tantas veces. Yo siempre le cuento a Gregory, muchas veces, aquí está la Claudia también, íbamos a la Waikiki, que era un lugar malo, mis papás no sabían que íbamos a esa disco. Y cuando no íbamos siempre pasaba algo, que disparaba, que habían balazos, que habían asaltos, más que teníamos que pasar caminando por la playa. Yo estaba orando por ella. El Señor siempre me libró. Entonces yo digo, es porque el Señor tenía propósitos, tenía planes con nosotros. Así que de verdad que yo amo mi vida, amo a mi Señor que ha sido fiel, que ha sido con nosotros. Qué bueno, amor, de verdad que ha sido de tanta bendición el poder escuchar un poco de tu historia, porque en una hora y en menos de una hora es difícil, tantas anécdotas, tantas cosas, pero hablamos de dolor, hablamos de días grises, hablamos de enfermedades, hablamos de cosas buenas, hablamos de la vida, ¿no? Y por sobre todo, cómo cuando nos aferramos a Dios de verdad, chicos, es que esto es brutalmente serio, es la clave de la vida. Como decía mi esposa, cuando tú das tu vida al Señor, tu tiempo, tus talentos, tus recursos, en serio no te empobreces, no te falta el tiempo, Dios te saca en victoria, victoria, victoria. Amén. Y es una vida que vale la pena vivir. Termino diciendo que en una oportunidad Jesús sana a 10 leprosos. Los leprosos eran personas que estaban destinadas a morir lejos de sus parientes, lejos de sus familiares, como los bastardos de la sociedad. Ni siquiera el cura del pueblo, ni el pastor, nadie se acercaba a ellos porque eran leprosos, eran lo peor. Pero Jesús se acercó a ellos y fue donde ellos estaban. Y aun cuando sus discípulos le decían, Señor, no los toques,
Jesús va y sana a los leprosos. De esos leprosos éramos nosotros. De esos leprosos eras tú. Muchos leprosos hoy hay espirituales alrededor nuestro. Pero ¿sabes? Jesús sanó a 10 leprosos. Pero el relato bíblico nos señala que solamente uno volvió a Jesús. Y ese volver a Jesús habla de agradecimiento, pero también habla de que, y para mí habla de que se convirtió en un seguidor de Cristo, o sea, en un discípulo, en alguien que quiso estar el resto de su vida al lado de Él, aferrado a Él, aprendiendo siempre, siempre más de Él, estando ahí donde las papas queman. Y los otros 9 simplemente recibieron el milagro, recibieron la sanidad, pero después se apartaron porque solamente querían eso, las manos de Dios, solamente querían el favor de Dios y nada más. Bueno, la historia bíblica nunca más habla de ellos, pero lo que sí podemos saber es que ese que volvió agradecido, se puso a los pies de Jesús, siguió siendo discípulo, siguió con los creyentes, estoy seguro que lo vamos a conocer en el cielo. Sí. La invitación es para que ames al Señor en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Para que no te alejes en este tiempo de pandemia de la iglesia del Señor, la familia de Dios. Porque es ahí donde Dios nos quiere bendecir, enseñar, hacer crecer y para que demos mucho fruto. Te vamos a estar esperando el próximo jueves para conocer el testimonio y la historia de otros hermanos de nuestra iglesia. Será de tanta bendición, te sentirás identificado, de verdad invita a otros. Y la próxima conexión por Facebook va a ser este domingo, como cada domingo a las 11 de la mañana para nuestra celebración GM con una palabra de Dios para ti, no te lo puedes perder. ¿Te despides? Sí, agradecida de verdad. Esperamos que haya sido de bendición. Hay tanto más que uno podría contar, pero de verdad que es tiempo de honrar al Señor, es tiempo de decirle, eso que tal vez hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Él te puede sanar, Él te puede restaurar, Él te puede llevar de victoria en victoria. Sí. Y de verdad que te invito a que si tú no le conoces y tú quieres vivir una vida que vale la pena vivir, contáctate con nosotros por interno, y yo quiero hacer esa declaración de fe también, de recibir a Cristo como mi Señor, porque de verdad que eso cambia nuestra vida. Sí. Antes de irnos, ya nos estamos despidiendo para que vayan a ver el segundo tiempo del partido, ¿sí? Que haya gloria del Señor en Chile. Si hay peticiones de oración, este es el momento de escribirlas. Escriban ahora rápido, comentarios, escriban detalladamente por qué quiere que oremos, para que vean el favor de Dios. Dios respalda a sus hijos, Él oye nuestras oraciones. Tenemos tantos testimonios de respuesta de Dios. Ahora es el momento para que te unas a la oración junto a nosotros. A los jóvenes, mañana a las 22 horas a través de Zoom. No te puedes perder lo que Dios está haciendo con cada joven. Invita a otros. Si tus hijos son jóvenes, adolescentes, 15, 16, 20 años, invítalos. Dile, tienes que conectar, consíguete el link ahora mismo y te lo mandamos. ¿Sí? Jóvenes, 22 horas todos los viernes a través de Zoom, pero tienes que pedir el link desde ya. Bien, aquí dice, a ver, algunos pedidos de oración. Oren, por favor, dice nuestra Claudita Luca, por mi tía Elfrida. Sonia Luca tiene COVID y está hospitalizada. Qué triste, de verdad. Estamos con ustedes, Claudia. Hazle llegar nuestros cariños a tu familia y vamos a estar orando por ella ahora y la vamos a incluir en nuestro equipo de oración. También, bueno, mi mamá dice por la nueva cepa que está llegando, ¿cierto?, a tantas naciones desde India, llamada Delta, llegó a Chile, está congestionada Scarlett. Camila dice por Tomás, tiene varios exámenes que realizar por su tratamiento de epilepsia, para que prontamente tienen que quitar un remedio, ¿cierto?, de nuevo. Wow. Marisol pide la oración por Camilo, por su salud. Vicky dice, pido oración por mí, dice, el día martes tengo que hacerme exámenes ginecológicos. Ya hablamos de Mariela Araya, ¿cierto? Y por ahí dice Paula Durán, orar por Pedro Valenzuela, estamos orando por él. Vamos a seguir orando, que ha recibido a Dios en su vida, aleluya, es la mejor noticia que nos puede dar Paula. Y Dios lo está sanando, tremendo milagro ahí Dios está haciendo en la vida de Pedro Valenzuela. Por mi hija Gretel, que mañana va a médico, dice mi madre.
Vamos, vamos, qué lindo es cuando expresamos nuestra fe en el Señor. Siguen llegando pedidos de oración. Rodrigo Reyes, más conocido como Alexander, dice: pido oración por la gente que está presa. Mira qué bonito. Fabiola dice: oren por la Paola, que le duele, su operación está recién operada, así que entendemos que es algo normal, pero vamos a estar orando por Paola. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos junto a mi esposa, pero también estamos junto a todos estos hermanos que han decidido apartar este tiempo para acompañarnos y recibir bendición espiritual que viene de lo alto. Ellos, Señor, como nosotros, no necesitamos más habladurías, no necesitamos más palabras. Lo que venimos buscando todos es más de tu presencia, es más de tu Espíritu Santo, y sabemos que tú, Espíritu Santo, usa, Señor, a tus hijos para testimoniar las grandezas que tú haces con nosotros. Señor. Y esperamos que este tiempo haya sido de bendición, de fortalecer nuestra fe, de entender que todos estamos expuestos a cosas difíciles, tormentas, pero que todos también tenemos en Cristo el mismo destino de vivir de victoria en victoria, de salir adelante. He leído las peticiones de oración de cada uno de mis hermanos. Dice la Biblia que Jesús dijo que donde habían 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí tú estás en medio. Esto quiere decir que cuando hay 2 o 3 de tus hijos juntos, tú estás ahí, tú estabas oyendo cada petición, viendo cada petición, escuchándolas. Yo las nombraba en esta hora. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos para que tu gloria se muestre en el hospital, aquellos que están enfermos por COVID. En el nombre de Jesús, tu gloria sea ahí. Mi Dios, es tu voluntad, estoy seguro, mostrar tu gloria en aquella sala de hospital. Mi Dios, gracias porque tú estás levantando a los enfermos, levantando a los que han caído, como lo hiciste conmigo, lo seguirás haciendo, porque eres un Dios de amor, eres un Dios maravilloso. Mi Dios, oro por aquellos que están privados de libertad. Quizás, Señor, tienen que cumplir condenas producto de que se equivocaron, Señor. Mi Dios, pero aun cuando tengan que morir, ahí no sabemos. Mi Dios, rogamos para que haya hijos de Dios que sigan predicando el Evangelio en las cárceles, para que muchos te conozcan, que tu Espíritu Santo les respalde y haya cambio de vida radical. En el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por aquellas peticiones que están en el corazón. Oramos por Paola, oramos por Camilo, oramos por Tomás, oramos por Scarlett, por Gretel. Oramos, Señor, por Elfrida. Oramos, Señor, por todos aquellos que han estado, Señor, expuestos de una manera u otra a dolor, a enfermedad. En el nombre de Jesús, muéstrales tu gloria. Oramos por cada uno de los que están presentes. Mi Dios, tu bendición sea sobre ellos. Guárdales, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Bendíceles en sus trabajos. Llénalos de sabiduría. Llénalos de ti, Señor, mi Dios. Que la bendición del Padre, que la comunión permanente del Espíritu Santo esté con todos ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, que estén muy, pero muy bien. Les amamos. Vamos, familia, con las palmas adoramos juntos a Dios. Mi culpa lavó, vergüenza se llevó, tu perdón me devolvió la vida y el valor. Oh, 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 Jesús.